sesión. Un momento, si me prepara. Creo que ya.
algo así. Mm, se puede. Porque disculpen, se me se cuelga mi computadora. Un momento, por favor. Vamos a ver. Estoy entrando con mi laptop. A ver, ¿dónde? Ujú. Bueno, voy a desconectarme un momento, por favor, vuelvo a entrar. Sí, sí. Un momento.
Doctor, haga clic donde dice ocultar y después vuelva al Meet y abra su micro, por favor, porque si no, no lo vamos a escuchar. No, donde dice ocultar, al costadito. Ahí abajo dice dejar de compartir. Ajá, ahí. Y ahí puede prender el micro. El micro primero, Doc, por favor. Listo, ahora sí, doctor. ¿Se está viendo la presentación? Ahorita estamos viendo su pantalla completa. Ya, ahora para que se vea la presentación, en la parte de abajo, ajá, Sí. ahí. Pero cuando doy aquí se cuelga. Se colgó. Ese es el tema. Sí. Se colgó. Vamos a hacer algo. Disculpen ustedes, pero voy a tratar de entrar con mi laptop. A ver si es que... Ok, doctor. Mm, se colgó de nuevo. No lo tengo aquí. Sí, no. Mm, Otra vez va. Otra vez va. sí, sí. No le pongo nada. No sé, algún virus que hay que va en mi correo o algo así. Estoy viendo esto. Oh,
Vamos a ver. Un momentito, joven. Quiero ver si ese era el problema y lo voy a volver a ver. No lo voy a maximizar esta vez. Mm, bueno, y con el laptop también. Bueno, estoy entrando con mi laptop, por favor. ¿No? Confírmenme si se está viendo, por favor, la presentación. No, doctor, todavía nada. Mm, ¿Qué cosas? Enfermo. Tres.
Dijo, bueno, Sí, doctor, se le escucha y se ve, pero se ve. raro. Ya. Mil disculpas, por favor, pero estoy entrando con mi laptop, con el celular y con mi computadora. Están rayadas las tres, por alguna razón. A ver, ojalá que sí realmente he hecho magia. Eh, Como hemos mencionado varias veces, los fármacos antivirales forman parte de los grupos de medicamentos que más han avanzado en su desarrollo en los últimos años. Eh, Muchos de los conceptos que hoy se han dado hace 2 o 3 años nada más, ya no eran, perdón, muchos de los conceptos que se dieron hace 2 o 3 años, hoy ya no son vigentes. Algunos de estos los vamos a desarrollar en particular y por lo tanto enfatizo que eh, mucho de lo que podamos revisar en los textos, inclusive o en las guías de hace 3 años, particularmente en el campo de la hepatitis C, en el campo de la pandemia, fueron ya revisados de manera importante. Eh, Primero, el virus, tamaño de 10 a 300 nanómetros. En los más ligeros, los rinovirus, por ejemplo, los adenovirus, son virus que terminan siendo, para que ustedes tengan una idea, eh, la Escherichia coli, por ejemplo, tiene 1000 nanómetros, mientras que estos virus pueden tener 10, 20, la mayoría, 30, pero algunos hasta 300 nanómetros. Eh, 20 nanómetros, 50 veces más pequeño que una Escherichia coli, y entonces con la necesidad de poderlos ver con microscopio electrónico, por ejemplo, o detectarlo con pruebas eh, eh, de mayor complejidad. Con este. Son diferentes los virus que hoy se logran tratar de manera bastante eficiente. Uno de los desafíos fue el virus de herpes simple. Hoy podemos tener un tratamiento, si bien no curativo, por ejemplo, en ese virus, em, puede ser bastante bien aliviado con los medicamentos actuales. Citomegalovirus, que es uno de los problemas serios, virus de la influenza A y B, que son causas de pandemias, por ejemplo, ¿no? Los virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, hepatitis crónicas, cirrosis, carcinoma hepatocelular atribuidos a estos virus y que requieren en todos los casos un tratamiento antiviral. Virus que no tienen tratamientos específicos, virus del resfrío común, los adenovirus, los rinovirus. La variabilidad que muestran año a año se constituyen en un desafío. Y si bien podemos estar entendiendo que es un virus de menor gravedad, en algunas poblaciones pueden tener una mayor reproducción. Virus de sarampión, una preocupación particularmente vigente en un escenario de confianza en algunas poblaciones con las vacunas. Virus de la papera, el virus de varicela que vive enclaustrado, escondido y puede entrar en una fase latente que termina brotando años después. Eh, la clave en el tratamiento antiviral, la clave desde el punto de vista farmacológico, está en poder conocer cuál es el ciclo de vida de un virus en relación con las células hospederas. Para que el virus pueda cumplir su ciclo biológico, requiere estos pasos: un proceso de adhesión, un- la penetración dentro del virus. Recuerden que el virus tiene una capside que envuelve el material nuclear
que debe ser perdida para poder liberar el ácido nucleico. La síntesis inicial de proteínas, ya en el núcleo la síntesis de ácidos nucleicos, la síntesis tardía de proteínas, especialmente aquellas que tienen que ver con el ensamblaje y la salida del virus, el propio ensamblaje y la liberación. Reitero, la adhesión, la penetración, la pérdida de la cubierta, la síntesis inicial de proteínas que van a poner en marcha la maquinaria de replicación del virus, la síntesis de ácido nucleico, la síntesis tardía, el ensamblaje de los componentes para poder generar un nuevo virión y la liberación viral. Los fármacos antivirales van a actuar en estas etapas, varios de ellos en más de una etapa, como suele ser de hecho con muchos fármacos, pero en particular, en alguna etapa en particular, ¿qué es lo que sirve para clasificar a los fármacos antivirales? Son virustáticos, es decir, son fármacos que van a actuar especialmente en la fase de crecimiento, de expansión del virus, no en la fase latente. Son activos contra los virus en replicación, entonces, y no contra aquellos que están en fase latente. Recordemos, no sé, que eso lo deben haber visto en microbiología. Por ejemplo, el virus del herpes simple suele permanecer latente en los ganglios neurológicos, en los ganglios neuronales. En el caso del herpes simple 1, por ejemplo, en el ganglio del trigémino, causando posteriormente el herpes labial. En el caso del herpes simple 2, se encuentra especialmente en los ganglios sacros y luego de algunos años eh, luego de algún tiempo puede manifestarse como herpes genital. El virus de la varicela zoster, inicialmente dando como varicela, como primo infección, la varicela, y luego permaneciendo latente en los ganglios de las raíces dorsales de los nervios sensoriales. Eso va a producir que años después, ante algunas circunstancias, puedan terminar debutando como un herpes zóster. Y así varios otros más, el virus de citomegalovirus. Entonces es importante entender que los antivirales son especialmente útiles en aquellos virus que están en fase de replicación, en fase de expansión, eh, y no tanto, como suele suceder también con los antibióticos, en aquellos que están en fase latente. Hay, hay dos grandes grupos de antivirales, aquellos que no son antirretrovirales, que son los que usamos normalmente, y aquellos que son antirretrovirales, que particularmente están centrados en el tratamiento del VIH. La mayoría de los antibióticos antivirales que vamos a usar, que usamos en la práctica, corresponden al primer grupo. Un primer grupo de medicamentos que debemos señalar son la mantadina y la remantadina. Son medicamentos que se administraban por vía oral, con una diferencia importante. La mantadina no se metaboliza en el hígado y se elimina casi completamente por el riñón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando se daba en pacientes con insuficiencia renal, porque no se logra eliminar y la diálisis no eliminaba, y eso producía daño neurológico más adelante si es que no había cuidado correspondiente. Primantadina sí tiene un fuerte metabolismo hepático. Una ventaja de la remantadina que está 2.5 veces más alta en el moco. Disculpen. En- la única indicación que tenía mantadina y remantadina eran la gripe común causada por influencia tipo A. Y eran los fármacos estándar, de hecho.
Sin embargo, ahora no son recomendados. Han surgido una muy fuerte resistencia, llega a ser a veces hasta el 100% en alguna población. Por lo tanto, ya no se aconsejan como fármaco. Y además se han encontrado otros fármacos que vamos a ver más adelante, que tienen un mejor perfil de seguridad. Un hecho, como suele suceder también con otros fármacos, es que amantadina es útil em, en, en el tratamiento del Parkinson. Eh, Favorece la liberación, disminuye la recaptación de dopamina. Entonces, es una indicación por otro mecanismo de acción, que no viene en el caso, pero por ejemplo, Mantanina hoy mantiene un nivel de presencia importante por el tema de Parkinson. Ya han dejado de ser usados en buena medida para el tratamiento de la influencia tipo A, siendo hoy más bien utilizados otros medicamentos, como hemos señalado anteriormente. Em, Inhibidores de la neuroaminidasa, en particular, que los vamos a ver. La otra posibilidad, entonces, perdón, reitero, la mantadina y rimantadina, entonces, actúan especialmente aquí. Hay una proteína M2 que tiene la función de eh, favorecer la acidificación del medio intracelular, intraviral, dentro de la capside para poder facilitar la liberación. Esa proteína M2 es bloqueada por amantadina y remantadina. Y por eso es que termina siendo útil inhibiendo la pérdida de la capside de la cubierta que tiene el virión. La otra posibilidad es interferir con la síntesis inicial de proteínas, con la interferón alfa. Eh, el interferón alfa forma parte de un grupo de citoquinas tipo 1 que son fundamentalmente antivirales. En general, las citoquinas tipo 1, en general los interferones, tienen varios roles, como inmunomoduladores, como antineoplásicos y como inhibidores de la síntesis proteica viral. Eh, Son moléculas endógenas primariamente y pueden ser entonces activadas en varias circunstancias. Eh, Tienen otros usos, hoy cada vez menores, de hecho. Solo se administran por vía subcutánea intramuscular. La biodisponibilidad cercana al 90%, ampliamente distribuida, pero no en la barrera hematoencefálica. La interferona alfa en particular, hepatitis crónica B, hepatitis crónica C, la hepatitis B crónica, la hepatitis C crónica, sin embargo, no son la primera alternativa. Eh, en hepatitis B crónica, la primera alternativa son los análogos de nucleósidos. En la hepatitis C crónica, tampoco es la primera alternativa hoy ya. Hay antivirales de acción directa que tienen un 95% de curación. El tratamiento clásico para hepatitis C era la asociación entre interferón alfa y ribavirina. Eh, Era un tratamiento que duraba 6 meses a un año aproximadamente. Y eso que generaba, primero, no lograba un 100% de curación, dependiendo de la población y del nivel de adhesión, 70-80%, a veces menos, a veces más. Y había poca adhesión porque era, como ustedes ven, por vía parenteral y durante un año de tratamiento. Era caro, además, muy caro. Luego de eso, el desarrollo de nuevos medicamentos ha hecho que el interferón alfa salga de la primera línea como opción terapéutica. Y hoy por hoy hay otros inhibidores que lo vamos a ver más adelante, es, que
El sofosbuvir, por ejemplo, que es una buena alternativa hoy y se dan por tratamiento por vía oral. Y el tratamiento en las alternativas estas, el tratamiento suele durar 2 a 3 meses, nada más por vía oral. Entonces, en ese sentido, interferón alfa fue una piedra fundamental en el tratamiento de la hepatitis B, la hepatitis C, pero hoy por hoy ya no son la primera alternativa en estas, salvo en circunstancias muy especiales donde los otros medicamentos especialmente no pueden darse. Reitero, hoy tenemos alternativas. Pilomavirus, sarcoma de Kaposi asociado a SIDA, igualmente no primera alternativa. Entonces, el concepto aquí es que el interferón alfa ha terminado siendo desplazado en buena medida. Uno de los problemas más frecuentes que se veía con frecuencia cuando se daba interferón alfa era un síndrome similar a la influenza tipo gripal, pero no resfriado, gripal, con fiebre, con malestar general, con cefalea, con pacientes muy afectados. Efectos tóxicos serios, como ustedes están viendo, y eventualmente alopecia. La otra posibilidad es actuar justamente con ribavirina, que es el medicamento al que hacía alusión hace un momento. La ribavirina es un medicamento que se ha usado para en varios casos. Eh, Tiene buena absorción en vía oral, bien en un aerosol, en procesos virales, sobre todo asociados a virus respiratorios sincicial en niños. Tiene amplia distribución, metabolismo hepático, excreción renal. Dos indicaciones. La primera es la que queda en pie, bronquiolitis y neumonía graves por virus respiratorio y la hepatitis C en determinadas circunstancias, pero ya no fármaco de primera línea. Reitero que el pilar fundamental durante 50 años de tratamiento, 60 años de tratamiento, más o menos, era interferón alfa y ribavirina. Hace pocos años ya el esquema de tratamiento ha cambiado y se están viendo nuevas alternativas y mejores, ¿no? La- entonces, básicamente cuando hay virus respiratorio sincicial, sobre todo en personas vulnerables, puede causar problemas, reacciones adversas como toma de medicamento, anemia, irritación conjuntival, aumento de la bilirrubina. Dos elementos que son importantes a considerar como contraindicaciones, además de la hipersensibilidad. Causa malformaciones congénitas en la ribavirina y no se debe dar en insuficiencia renal severa. Y los medicamentos que van a actuar en la síntesis de ácido nucleico. Básicamente, tenemos el aciclovir, eh, famoso aciclovir, que ha sido la piedra angular en el tratamiento de el herpes simple. Esta es una lesión típica de herpes simple, una lesión de varicela zoster, virus latente en este caso, vía de administración oral, vía intravenosa, vía tópica. Amplia distribución. Vean ustedes este dato, 20 a 50% de concentración sérica. Tomen en cuenta ese dato. No metabolizado, la excreción renal. Por lo tanto, requiere ajuste renal. El paciente. ¿Cuál es la principal indicación? Herpes simple, labial y genital. Útil para varicela zoster, aciclovir. Intravenoso para encefalitis e infecciones. Tópico, eficacia mucho menor que la por vía oral. Este es un tema a considerar porque cuando el paciente está en tratamiento, el paciente cree que va a ser más útil el tratamiento tópico y punto. Y no es así. En gotas se da para queriatitis oftálmica. Bien tolerado, náuseas y cefalea. El otro medicamento importante a considerar es el ganciclovir. El ganciclovir
Su vía de administración oral, intravenosa e intravítrea. Biodisponibilidad, 6 al 9%. Actividad contra citomegalovirus, 50 veces mayor que aciclovir. Entonces, si ustedes quisieran resumir anciclovir en términos de eficacia, básicamente está indicado para infecciones del sistema nervioso central por citomegalovirus. Es la mayor utilidad que tiene. Intravenosa para las infecciones graves, oral para las infecciones inclusive de retina. Intravítrea para retinitis. Reitero, a la cabeza, citomegalovirus. ¿Ok? Depresión de médula ósea como un elemento a considerar. Alteraciones en la función hepática y renal. Una vez más, aciclovir para el herpes simple y genital, útil para varicela zoster, ganciclovir para citomegalovirus. Y acá hay un grupo de 4 medicamentos que están a considerar. El valaciclovir es un profármaco del aciclovir, pero con una mayor biodisponibilidad. Al tener la principal ventaja del valaciclovir es justamente esta mejor biodisponibilidad, lo que permite que la dosificación del medicamento sea una vez al día, eventualmente 2, pero con una vez al día es importante, mientras que en el otro caso tenemos que dar las 2, eventualmente 3 veces al día. Esto mejora mucho la adherencia, la adhesión de pacientes al tratamiento. El fanciclovir, profármaco de penciclovir, para el herpes zóster en adulto inmunocomprometido y herpes genital. El Focarnet para retinitis por citomegalovirus, cuando es resistente al ganciclovir, administrado únicamente por vía endovenosa. Efectos adversos ahí citados. Es una palabra con respecto al sofosbuvir. Sofosbuvir es el primer antiviral de acción directa de su clase. Es un fármaco que ha cambiado radicalmente el tratamiento para para el tratamiento de la hepatitis C. ¿Ok? Reitero, el sofosbuvir es un medicamento que ha cambiado radicalmente el tratamiento para la hepatitis C. Les decía anteriormente que se daba interferón y se daba ribavirin. Eso quedó de lado y en gran medida responsable el sofosbuvir. Es el fármaco de elección. Es la columna vertebral de la mayoría de los tratamientos que hoy se dan en hepatitis C. No se usa como monoterapia nunca, prácticamente nunca. Siempre se combina con otros fármacos que tengan actividad antiviral. Como les decía anteriormente, el tratamiento era 1 año. Con esto, con el sofosbuvir en combinación con algún otro medicamento, tratamientos de 2 y 3 meses máximo y además, como les reitero, por vía oral. Tenemos un grupo de medicamentos que van a actuar en este paso. El oseltamivir y el zanamivir. El oseltamivir es el famoso Tamiflu. Incorporado, recordarán ustedes, no quizás sus padres, cuando hubo la pandemia por influenza A, el Tamiflu, así llamado comercialmente, el oseltamivir, fue uno de los medicamentos que más se utilizó. Fue motivo de crítica porque no siempre demostró eficacia dependiendo de la subpoblación que era tratada. Vía oral, la absorción es completa, es un profármaco. Recuerden el concepto de profármaco, excreción renal. La utilidad, el tratamiento antes de las 48 horas de los síntomas. En pacientes vulnerables, influenza A y B. Cuidado, influenza A y B. Y la prevención dentro de las 48 horas de exposición. El zanamivir es el Relenza, que fue justamente que salió poco después. A diferencia del anterior por inhalación, una absorción limitada sistémicamente, lo que hace que el perfil de seguridad sea mucho mayor, mucho mejor.
virus de la influencia tipo A y B y las reacciones, particularmente la irritación bronquial por el spray que se administra. Todos y eventualmente sibilantes. ¿Ok? Entonces, el tratamiento antiviral está viviendo cambios significativos en varios niveles. Eh, Hay enfermedades que están siendo eh, repensadas en términos de tratamiento. Y en particular en el caso de aquellos virus que han sido asociados a problemas más graves. Hay dos estrategias fundamentales hasta este momento. Los anticuerpos monoclonales no están entrando con fuerza, salvo en alguna que otra circunstancia. La vacunación, por supuesto, y el tratamiento farmacológico antiviral. Y dentro de esto, donde ha habido el mayor cambio significativo ha sido en el tratamiento de la influenza y en el tratamiento de la hepatitis B y la hepatitis C, eh, con cambios drásticos en el enfoque terapéutico. En el caso del virus de la inmunodeficiencia, y vamos a avanzar en lo que resta del tiempo, es un virus, es un lentivirus que causa la infección por VIH. Aquí a destacar, básicamente es un virus ARN con una capside, una envoltura externa, con glicoproteínas, que son proteínas de reconocimiento para poder anclar el virus e interactuar con las células, particularmente eh, las T4, de tal manera que puede unirse a esto, como vamos a ver más adelante. Una enfermedad que progresa hacia la falla del sistema inmune. Las glicoproteínas en particular que nos interesan, tiene una integrasa, tiene una proteasa, la capside, como le señalo, que es lo que entra dentro de la partícula viral, perdón, dentro de la célula, esta partícula viral, y tiene glicoproteína GP120, GP41. La GP120 particularmente es importante porque la G120 va a ser el ancla que va a usar el virus para unirse a la célula. Y uniéndose esa ancla va a liberar la GP41 que normalmente está, entre comillas, eh, escondida para que genere una segunda ancla. Hecho esto, se va a generar lo que se llama como un cierre que se abre y permite que el virus entre. Reitero, el GP120 es la glicoproteína de anclaje que se une al CCR5 o al XCR4, que son los receptores, correceptores en la pared celular. Tiene la glicoproteína 120, se une a uno de estos dos y la GP41 se une complementariamente para poder abrir la célula entre las dos glicoproteínas. Esto permite que ingrese la capside, que se libere la capside, que se libere la transcriptasa inversa y esa transcriptasa inversa genere ADN. Ese ADN se va a unir en al ácido nucleico del huésped, va a generar ARN viral. Y este ARN viral, usando la maquinaria de la propia célula, va a generar proteínas y finalmente, completado el ensamblaje, se va a liberar nuevamente el virus. Entonces, las estrategias para poder enfrentar este virus son diversas. Una de ellas es el Maraviroc. Lo que hace el Maraviroc es unirse al receptor en la célula huésped, al CCR5, el Myokin Receptor Factor, el CCR5. Este receptor sobre el cual se une la glicoproteína 120 va a ser bloqueada, bloquea el receptor. Por lo tanto, el virus no puede unirse en esta circunstancia. Tiene elementos, tiene astenia, cefalea, mareos,
y una limitación a nivel del R5. Los inhibidores de entrada, una vez más, para poder producir el anclaje, la glicoproteína tiene que unirse al correceptor. La glicoproteína 41, que es la complementaria, la que luego se visibiliza y ancla a la célula, es blanco de la enfuvirtida, evitando los cambios conformacionales requeridos para la fusión de ambas membranas y la apertura del cierre. Reacciones adversas, la inyección es subcutánea y puede presentarse con alta frecuencia. Los otros son los inhibidores de la transcriptasa inversa. Como voy a demorar lamentablemente 5 minutos más, por favor, de la hora, para poder por lo menos pasar en forma ordenada la lámina. Inhibidores de la transcriptasa inversa. Como señalamos anteriormente, liberada la transcriptasa inversa, esta es un paso esencial para generar el ADN, que es el que recién se va a poder unir al ADN del huésped. Entonces, este paso es fundamental. En ese sentido, tenemos dos grupos de análogos. Inhibidores de la transcriptasa inversa, ITI, análogos de los nucleósidos, sidobudina como el más representativo, con una serie de medicamentos acá, y los análogos no nucleósidos, inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos, los ITIN, los ITIAN y los ITIN, con nevirapina a la cabeza. Los nucleósidos son profármacos, lo que se hace es fosforilar la tranquilizada a fin de generar sustratos sintéticos para la enzima. La enzima ve interferido su función de transcriptasa inversa para generar el ADN, bloqueando la replicación. La resistencia se presenta lentamente. Esa es una de las ventajas de los CITIAN. Los efectos adversos inhiben la polimerasa del DNA humano, aquella que una vez fraccionado vuelva a ensamblar el ADN. Inhibe la enzima mitocondrial, igualmente, el ADN polimerasa, y una serie de problemas. Anemia, leucopenia y en la forma más severa, pancreatitis.